Qué grande es tu amor por nosotros, Jesús. Qué grande es tu amor por nosotros, Jesús. En tu corazón no existe la venganza. Enséñame a amar como tú, Jesús, que dijiste en la cruz antes de morir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias al permitirnos, Señor, en esta tarde conectarnos, Señor, con esa palabra, Dios, y a través de este medio. Te bendigo y te adoro, Dios, por este momento. Espíritu Santo, que seas tú ministrando cada corazón desde ya. Tú estés ahí hablando, tocando, ministrando. Tú conoces cada vida que en esta tarde está escuchando esa palabra, Dios. Señor, te adoro, Dios. Amén. Mis amados hermanos de la Iglesia del Poblado, les bendigo y saludo también a cada uno de los amigos que nos escuchan, cada una de las personas que escuchan este mensaje, sean bendecidos por la palabra de Dios. Quiero dar lectura a Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, dice del versículo 26 hasta el versículo 38, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevarán también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Bendito el Señor por su palabra. Esta palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue o brotó del corazón de nuestro Salvador. Pero antes de llegar a este momento,
Él estuvo siendo justiciado por aquellos hombres o soldados romanos, quienes le torturaron grandemente, quienes le golpearon. La flagelación en los romanos era lo más terrible, era lo más cruel. Y ellos se gozaban siendo espectadores del sufrimiento del justiciado. Y en aquella flagelación ellos colocaban al sufrido, lo colocaban delante de uno o contra una columna, bien estirado, con las manos atadas, o contra un poste o sobre un poste pequeño allí doblado, y empezaban a torturarle con un instrumento que ellos mismos hacían, con un palo pequeño, a que le adherían varios cueros, y en las puntas de los cueros llevaba hierros o llevaba huesos, de tal forma que cortaban la piel terriblemente. Esto lo hacían dos hombres, uno se hacía a un lado del justiciado y otro se hacía a otro lado, y le golpeaban con todas sus fuerzas, sacando pedazos de carne, al punto de que muchas veces se veían sus arterias, sus venas, y algunas veces hasta algunos órganos del cuerpo. La flagelación los dejaba, muchos morían allí, no alcanzaban a llegar a la cruz. Cristo salió de aquel lugar tremendamente mal, muy débil, muy mal, y llevando aquella cruz. Por eso llegó un momento en que tuvieron que aquellos mismos hombres buscar a José, a Simón de Cirene, aquel hombre que venía del campo, y le dijeron que le ayudara a llevar la cruz de Jesús, porque Jesús no podía levantarse. Jesús se desplomó, aunque le maldecían, le golpeaban para que se levantara nuevamente, no pudo hacerlo. Y así fue que aquel hombre llevó su cruz hasta llegar al Gólgota. Y luego Jesús llegó a aquel lugar, logró llegar vivo. Era lo que aquellos hombres deseaban, verlo en la cruz. Y le clavaron, sus manos fueron traspasadas con unos clavos gruesos, cuadrados, sus pies también, y luego levantaron aquella cruz del Señor. Él fue, como dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 53, versículo 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Vamos un momento hacia el Calvario, hacia el Gólgota, hacia aquella cruz, y observemos aquella cruz. La cruz era primero un lugar de vergüenza y de deshonra. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando el oprobio, es decir, menospreciando la vergüenza que significaba esta cruz. Fue allí, en esta cruz, a esta cruz de vergüenza y de deshonra, y se sentó, dice, después, dice ahí que se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué más era aquella cruz? Un lugar de humillación, de mucha humillación. Filipenses 2:8 dice: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque eso era una humillación, ir a la cruz, donde iban todos los condenados, los hombres más perversos iban a la cruz. Aquellos eran condenados a muerte de cruz. Allá Cristo fue llevado a la cruz, a ese lugar de humillación, un lugar
La cruz también es un lugar de aparente derrota. Según dice Lucas 23:35, dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces fue a esa cruz, aparente lugar de derrota, porque creían todos en ese momento que le habían derrotado. Los demonios aún estaban también convencidos de que con su muerte estaba derrotado, pero no fue así. Por eso dice, un lugar de aparente derrota, un lugar de probada obediencia. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios. Quizás si hubiese sido de esa manera, él hubiese podido bajarse de esa cruz. Lo podría haber hecho, pero no estimó el ser igual a Dios. Él quiso hacer lo que se había propuesto, o la voluntad de su Padre, y lo que se había propuesto en su corazón, ir a aquella cruz. ¿Cuál fue también la actitud de las personas que estaban debajo de la cruz? Las mujeres estaban entristecidas, lloraban. Eso nos dice el versículo 27, que las mujeres lloraban. Inclusive cuando Cristo iba hacia la cruz, las mujeres estaban tristes, lloraban fuertemente. Sus lloros se escuchaban al punto que él se volvió a ellas y les dijo, ¿por qué lloran, mujeres? No lloren, lloren por ustedes mismas y lloren por sus hijos, porque él estaba con esto profetizando lo que vendría después a Jerusalén. Él mismo había llorado hacía unos días por Jerusalén, porque ellos rechazaban al Salvador y le vendría tribulación y angustia terrible a sus vidas, al punto que dice que ellas, aquí mismo en este capítulo, deseaban ser estériles y que vinieran los montes y las cubrieran. Entonces por eso Jesús les dice, ¿por qué lloran? Pero las mujeres estaban entristecidas, las que estaban ahí bajo la cruz. El pueblo observaba indiferentes, todos pasaban y veían este sacrificio y observaban indiferente, como si nada pasara. Como muchos de nosotros o muchos de los seres humanos hoy observan el sacrificio de Cristo indiferentes. Algunos lloran, algunos lloran por Cristo porque lo ven en su sufrimiento. Pero no es eso lo que Él quiso suscitar en los corazones. Él quiso suscitar en los corazones más bien arrepentimiento, quebrantamiento, que llevaran sus pecados a Él. Y en las autoridades, ahí bajo la cruz, se burlaban de Jesús. Los soldados le torturaban al que sufría. Mateo 27, del 28 al 30, nos dice que no sintieron compasión cuando vieron su espalda herida. Al contrario, así lo presentaron ante todos, desnudo, que miraran sus espaldas, se gozaban de ello. Lo vistieron con un viejo manto de escarlata para escarnecerlo como rey. Hincaban su rodilla delante de él para decirle, salve, rey de los judíos, y le ofrecían homenaje en una forma de desprecio, con mucho desprecio. Le colocaron una corona de espinas en su frente y también le dieron una caña como cetro. Con esa caña también golpearon su cabeza y su rostro fuertemente para que sus espinas se hundieran en su cráneo, en su sien. Le escupieron el rostro. Con ese gesto, su desprecio llegó al ápice, llegó al extremo. Isaías 56 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Aquí nos habla de los esputos,
de las escupidas, aún como lo que quiere decir esputo, aún tosían y lanzaban sobre ellos esas escupidas. Esos son esos esputos. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús frente a ellos? Él solo observaba desde aquella cruz. Cada persona que estaba en ese lugar los observaba con una mirada de compasión, con una mirada de amor, de perdón. Observaba aquella multitud que estaba en ese lugar, a los que pasaban. Observaba aún a los que habían muerto mucho antes, a sus siervos, aquellos hombres de fe, aquellos que creyeron en Él antes de morir. Observaba a esta humanidad de hoy, a los que estamos hoy en el presente. También pensó en cada uno de nosotros. Por eso su actitud en su sufrimiento fue solo pensar en otros. No pensó en sí mismo, se olvidó de sí mismo, pensando en nosotros, como nos dice Lucas 23:34. Por eso, al pensar en nosotros, al dar su mirada a la humanidad, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben, no entienden lo que están haciendo. Quiso decirle, ignoran eso que están haciendo. Perdónalos, Padre, ayúdalos, escúchalos. Ten compasión de ellos, por favor, que tu ira, Dios, esa ira sea sobre mí, mas no sobre ellos. Y de esa manera Jesús lanzó este grito al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, gracias, porque tu fidelidad es grande, Dios. Tu amor es incomparable, aleluya. Tu amor es precioso hacia esta humanidad, hacia nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque eso hicieron contigo, que era ese árbol verde, aleluya. Dios mío del cielo, gracias, porque lo hicieron con ese árbol fructífero, con ese árbol verde, porque Cristo era ese leño verde, florido y fructífero. Y sin Él hubiera hecho tales estragos la justicia divina que le habría ocurrido a toda la raza humana. Hubiera sido terrible ese estrago. Pero el Cordero sin mancha, si Él no se hubiera interpuesto, pero Él se interpuso. ¿Y qué sucederá a esos árboles con todo lo que el Señor ha llevado a cabo al fin de hacerlos fructíferos? Con todo lo que Él hizo, esos amargos sufrimientos del Salvador deberían estimularnos a una actitud de temor y de reverencia frente a la justicia de Dios. Hebreos 12:24 dice que su sangre habla mejor que la de Abel, porque la de Abel clamaba venganza, pero la sangre de Jesús clama perdón. Por eso, los que me están escuchando, quiero decirles: acérquense. Mira, Él se interpuso para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros, o sino que hubiera sido de estos leños o de estos árboles secos. Pero aquellos que miramos al Salvador, reverdeceremos, seremos levantados, perdonados, con ese clamor que Él dio al Padre, desde aquella cruz, en aquel sacrificio. Ahora, amigo y amiga, yo les invito a ustedes para que levanten la voz conmigo en ese momento. Allí, familias reunidas, por favor, acerquémonos a Él y digámosle gracias por lo que tú hiciste en aquella cruz. Lo que tú hiciste, Señor, nadie puede pagarlo. Tú pagaste el precio por esta nuestra salvación, y nadie más puede hacer más de lo que tú hiciste, Dios. Tú pagaste todo, Dios, para salvarnos, para alcanzarnos, para darnos el perdón de nuestros pecados, para limpiarnos. Oh, amigos, repitan conmigo esta oración: Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón, te recibo, te abro la puerta de mi corazón para que entres a mi corazón, me perdones,
me limpies de todo pecado, de toda iniquidad, de toda maldad. Señor, me perdone, Dios. Entra a mi corazón, Dios. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Eres tú mi Salvador, eres tú mi Dios, eres tú mi Señor. Por eso hoy me declaro hijo de Dios, porque tú me llevaste a ser adoptado por el Padre. Oh Salvador mío, te adoro y te bendigo por este sacrificio o por esas palabras que tú pronunciaste hace más de 2000 años. Gracias, Dios. Aleluya. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria.